poquito el cronograma. No sé si ustedes tuvieron acceso al cronograma, si se los enviaron. Sí. Y los nombres de los temas. Sí, los nombres. Ok. Bueno, el miércoles a la noche cubrimos el tema, a modo de introducción, el Evangelio y el conocimiento y la necesidad de conocimiento de la naturaleza humana. Esta mañana cubrimos macroestructura del ser humano, sus necesidades físicas y emocionales, entre comillas, que ahora ya sabemos que se llaman ¿cómo? Espirituales. Y estaba planificado terminar en la mañana cómo suplirlas y la ley de causa y efecto. Pero todavía no llegamos, venimos con un tema desfasado, o sea, con un tema atrasado. Vamos a ver si podemos terminarlo en esta tarde. Sí, creo que a medida que vamos avanzando ya se puede ir avanzando más rápido también. ¿Sí se ve? Entonces habíamos quedado esta mañana en esta diapositiva, ¿verdad? Donde decíamos que el ser humano tiene necesidades básicas. ¿Sí puedo mover esta mesita un poquito, verdad? Sí. Entonces, el ser humano tiene necesidades básicas. Muchas gracias. Y mi vasito. Como verán, el agua es una necesidad básica. Así que vamos a ponerla aquí. Y decíamos que el modo como Dios nos ha creado, el diseño, es que aquello que necesitamos está dentro de nosotros o está afuera de nosotros. Afuera de nosotros. Tanto a nivel físico como a nivel espiritual o solo a nivel físico. Todo está afuera, ¿sí? La comida, el oxígeno, el agua, está todo por fuera de nosotros, y el amor también está por fuera de nosotros. Recuerdo el caso de una señora que me contaba su historia de vida, ¿no? Me decía, a los 19 años me fui del ala de mis padres para... se había juntado, no se había casado con este señor, y ahora ella tenía como 36 años, ¿no? Desde los 19 hasta los 36 habían vivido juntos, y ella me decía, y yo le ayudé a fundar una empresa. Yo me levantaba a las 6 de la mañana a atenderle los animales, porque trabajaban con animales. Yo me quedaba hasta cualquier hora de la noche para hacerle su facturación y sus trabajos en computadora. Dice, le di los mejores años de mi vida para que ahora me venga a hacer esto, ¿no? Y se estaba divorciando o separando. Y yo le pregunté, ¿cuánto amor de vos misma le diste en estos años? Todo, me respondió. ¿Podemos dar amor de nosotros mismos? ¿Podemos dar tiempo de nosotros mismos? ¿Alguien acá es dueño del tiempo? No. Si el tiempo no es mío, si el amor no es mío y todo lo tomo de Dios, no tengo problema, ¿no es cierto? Pero si es mío, tengo problema y me tengo que enojar con aquel a quien yo creo que le di de mí mismo. O de mí mismo. Bueno, entonces, habíamos terminado aquí en la mañana, en el bloque de la mañana, y vamos
Ahora sí, con la ley de la vida. Mi mamá solía decir la ley de la vida, usar esta expresión, cuando alguien fallecía, por ejemplo. Y bueno, es la ley de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Eso es lo que yo entendía de la ley de la vida hasta hace 9 años atrás. Pero no es a lo que nos vamos a referir ahora, ¿sí? Ahora nos vamos a referir a otra cosa. En primer lugar, causa y efecto, la ley de la vida, dos pilares fundamentales. A modo de organizarnos, voy a presentar casi el mismo tema, pero desde 3 miradas distintas. ¿Sí? Van a ver incluso que las diapositivas tienen 3 formatos distintos. Porque de una forma lo presenté en un momento, de otra en otra, de otra en otra. Y vamos a tratar de aprender un poquito de cada uno. En primer lugar, ¿a qué le suena la ley de la vida? ¿A una ley natural o una ley de las que dan los legisladores en la Cámara de Diputados y demás? Natural. Una ley natural. ¿Sí? ¿Hay diferencia entre una ley natural y una ley creada por seres humanos? Sí. El ejemplo más claro y reciente que puedo tener es, hasta hace no mucho tiempo atrás en nuestro país era ilegal fumar marihuana. Ahora es legal fumar marihuana. O sea, la ley cambió. Pero tanto antes como ahora, en ninguno de los dos casos podrá ser saludable fumar marihuana. La ley natural no cambia. Puede cambiar los decretos de los seres humanos, pero no podemos hacer que por ley la marihuana sea algo saludable, algo que beneficie a nuestra salud. ¿Sí? La ley de la vida es una ley natural, no cambia, no está dictaminada por seres humanos. Entonces, es una ley natural, a diferencia de las leyes dictadas por los legisladores, no cambia. Y mencionábamos el ejemplo de la marihuana. Tú puedes hacer que la marihuana sea legal o ilegal, pero no puedes hacer que la marihuana sea saludable. ¿Sí? Hay 2 pilares básicos que necesitamos entender. Y de paso, antes de empezar a analizar los 2 pilares básicos de la ley de la vida, cuando terminemos de analizar este tema, vamos a tener la respuesta a varios cabitos sueltos que nos quedaron por ahí dando vuelta. Uno era la 4ª evidencia de la existencia del espíritu en el hombre. ¿Se acuerdan que teníamos 5 y dijimos vamos a analizar 3, los otros 2 los dejamos para después? Así que después de ver este tema, vamos a poder engancharlo con el que vimos esta mañana. El otro cabo suelto que nos quedó, que lo vamos a poder enganchar después de ver este tema, es el cómo tenemos que relacionarnos. ¿Se acuerdan? Las 4 opciones. Y que dijimos ninguna es correcta. Sí. Entonces, ¿cuál es la correcta? Después que veamos ese tema, vamos a ver eso. Y relacionado también con cómo tenemos que relacionarnos, la pregunta, ¿cómo suplimos nuestras necesidades? Si no las tenemos dentro de nosotros y no podemos, si el amor no está dentro mío y no he sido diseñada para tomarlo de otra persona porque esa otra persona también lo necesita, entonces, ¿cómo se suple mi necesidad de amor? Esas 3 cosas que fueron como preguntas que fueron quedando, insisto, como cabos sueltos por allí. Después que veamos esto, vamos a estar en condiciones de poner esas fichitas de rompecabezas, ¿sí? Los 2 pilares básicos de la ley de la vida, y ya vamos a ver otros sinónimos que tiene, es que nada existe por sí mismo. Miremos todo lo que hay a nuestro alrededor. Yo veo árboles, veo flores, veo una ventana,
veo unas cámaras, veo un cuaderno, veo una cartera. ¿Algo de lo que podemos ver a nuestro alrededor existe por sí mismo? ¿O todo tuvo que tener un diseño, alguien que estuvo por detrás para crearlo? Todo tiene un diseño, ¿verdad? Alguien lo tuvo que crear. Nada existe por sí mismo. Y dado que nada existe ni funciona por sí mismo, todo lo que vemos, estamos de acuerdo que todo lo que existe en el universo ha sido creado por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. 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 ¿Sí? Algunos me preguntan, ¿y cómo le presentas este tema a gente que no es creyente, que es atea? Bueno, es más sencillo a veces. Pero bueno, partamos que estamos en un ambiente de gente religiosa, ¿sí? Nada existe en este mundo por sí mismo. Dios es el creador de todo cuanto vemos y todo cuanto existe en este mundo. ¿Creó Dios las cosas con un objetivo o sin un objetivo? Objetivo. Con un objetivo. Entonces, el segundo pilar básico de la ley es que nada existe ni funciona para sí mismo. ¿Alguien me puede prestar una lapicera? Muchas gracias. Esta lapicera no existe ni funciona, no existe por sí misma, ¿verdad? No vino a la existencia así con el paso de los años. Alguien la diseñó, no existe por sí misma. El que diseñó esta lapicera, ¿para qué la diseñó? ¿Para qué la diseñó? Para escribir, ¿sí? Tiene un propósito, ¿sí? ¿Cuánto de lo que escribe esta lapicera lo necesita ella para sí misma? Nada. El que diseñó esta lapicera la diseñó para que esta lapicera escriba, y lo que la lapicera escribe le sirve a, ¿cómo es tu nombre? Lucía. A Lucía. ¿Sí? Entonces, así funciona todo lo que ha sido creado en el universo. Nada existe por sí mismo, y como todo lo que ha sido creado para reflejar reflejando el carácter de Dios, y Dios no vive para sí mismo, todo lo que Dios ha creado no vive ni funciona para sí mismo, sino para cumplir un servicio. ¿Me la puedo quedar un ratito? Estos son los dos pilares básicos. ¿Son fáciles? Sí. Lo único que cambia es el por y el para. Nada existe ni funciona por sí mismo, nada existe ni funciona para sí mismo. Por lo tanto, todo debe tomar para dar. Esta lapicera, para poder cumplir su función de lapicera y poder escribir, necesita tinta, ¿sí? Y la tinta la tiene que tomar, como la lapicera no tiene voluntad, no la puede tomar ella, ¿sí? Alguien se la pone. Pero en el ser humano, cada uno de nuestra voluntad tenemos que tomar para dar. La tinta es a la lapicera lo que el amor es para el ser humano. Cada cosa que el ser humano hace, el diseño de Dios es que cada cosa que hacemos la hagamos por amor. Así como necesitamos tinta para escribir, la lapicera necesita tinta para escribir, el ser humano necesita amor para poder hacer todo lo que hace. Cada cosa que hacemos que no es hecha por amor es contraria a la ley de Dios. Entonces, nada existe por sí mismo, ni funciona por sí mismo, nada existe ni funciona para sí mismo. Por lo tanto, todo tiene que tomar, y aquello que tomo, ¿me lo quedo para mí? No, lo tengo que dar, ¿sí? Tomemos el ejemplo del ciclo del agua. Los ríos llevan, o el océano recibe el agua de los ríos, ¿sí? El océano toma el agua de los ríos,
¿Se queda el océano con el agua que recibe? No. ¿O que toma? No. No. ¿La da? ¿Y quién la toma? En forma de evaporación lo toman las nubes. ¿Qué pasa si las nubes se quedan con el agua? ¿Se quedan las nubes con el agua? No, la toman para dar. ¿A quién dan el agua las nubes? En forma de lluvia. A las montañas o a las plantas. Las montañas toman esa lluvia y la dan, y bueno, se transforma en nieve, luego vienen los deshielos y el agua de la nieve va a los ríos. Y los ríos van regando todo lo que encuentran a su camino y no se la quedan. ¿Qué pasa si el río se queda con el agua que toma de las montañas? ¿Hay inundación? ¿O qué ejemplo? Tenemos un ejemplo bastante frecuentemente mencionado de una corriente de agua que toma el agua y se la queda y no la entrega. Se estanca. Se estanca. El Mar Muerto. ¿Han escuchado el ejemplo del Mar Muerto? Sí. Que toma el agua, pero no la da, no la lleva al... Si bien se llama Mar Muerto, pero no se la da al mar Mediterráneo que tiene allí cerca. Y entonces se estanca y allí se mueren, allí no hay vida, no hay peces, no hay nada porque es agua estancada. Todo lo que ha sido creado por Dios funciona en este circuito de beneficencia. ¿Sí? El agua que toma el río no se beneficia a sí mismo, él beneficia a las plantas. El mar no se beneficia a sí mismo, beneficia a los peces, las nubes. Todo cumple una función de servicio, nada para sí mismo. ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? Ahí tenemos otro ejemplo de un circuito de benevolencia o beneficencia. ¿Qué pasaría si el corazón se quedara con la sangre que recibe y no la bombeara hacia las arterias? Estallaría, ¿no? Entonces, todo aquello que yo tomo, si no lo doy, me destruye. Esto es así en la vida física y lo es también en la vida espiritual. Entonces, el ser humano funciona como un canal, ¿sí? No tengo las necesidades dentro de mí, las tengo fuera de mí. No tengo aquello que necesito no lo tengo dentro de mí. Los elementos que van a suplir mi necesidad, ¿sí? El agua, por ejemplo. Aquí tengo una fuente de agua, necesito tener una fuente de agua y un lugar a donde dar agua, ¿sí? No puedo tomar y quedármelo para mí. ¿Recuerdan el texto de la Biblia en Jeremías, donde Dios habla y dice: 2 males ha hecho mi pueblo? Jeremías, no recuerdo exactamente el capítulo, pero dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. 2:13. Okay. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Y no está hablando de los paganos? No, en mi pueblo. En mi pueblo. Podríamos poner mi nombre allí. 2 males ha hecho mi hija Clidia. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fuente de agua viva y cisternas rotas que no retienen agua. Saben que en la Biblia el agua se lo usa como símbolo del amor. Podríamos bien decir: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente viva de amor y cavaron para sí o buscaron para sí amor en cisternas rotas que no retienen amor. Esto es el ideal, ¿sí? ¿Quién es la auténtica fuente de amor?
Fuerte, el que lo dijo. Dios. Dios es amor, ¿sí? Dios, esto está simbolizando a Dios. Dios es la fuente de agua. Pero Dios dice, lo que Dios nos dice es que hemos colocado las cisternas rotas en donde tiene que estar Dios. Veo como que hay algo que no está cerrando y no sé si es la hora que estamos medio dormiditos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Dios construyó al ser humano para que sea un canal. Incluso el espíritu del hombre es un canal. Él toma del amor de Dios. ¿Para qué? ¿Para quedárselo para sí mismo? La única razón por la cual necesitamos tomar el amor de Dios es para darlo. Para todo lo que vamos a hacer en nuestra vida sea hecho a partir de ese amor. La entrada, el lugar de donde tengo que tomar, es exclusiva. Un solo puerto de entrada. ¿Sí? Si este es el canal, aquí solo puede haber una única fuente. Y a la salida puedo tener tantas salidas como quiera. La salida es incluyente. Puedo dar agua a todos aquellos que quiera, siempre y cuando tenga una fuente que no se agota nunca. ¿Sí? De la fuente soy dependiente. Del lugar a donde doy, soy independiente. Pero sí tengo que asegurarme que no me falte, porque de ahí dependo. ¿Sí? Tomar para dar. De allí de donde yo voy a tomar aquello que necesito, soy dependiente. Y allí a donde lo voy a dar, soy independiente. Puedo dar sin ningún problema porque yo no dependo para tomar de ahí. ¿Ven entonces cuál es la forma saludable de relacionarnos? Es dar y recibir con mi esposo. ¿Te doy y recibo de mi esposo? No. De hecho, eso es la ley de la muerte. La ley de la vida es tomar para dar. Porque ¿cuánto se me va a acabar esta fuente si esta fuente es Dios? Nunca, jamás. ¿Qué calidad de amor voy a tener en la fuente si es Dios? Un amor egoísta, un amor limitado, un amor que, 3 veces te perdoné, pero la cuarta no. No. Este es exactamente el tipo de amor que necesitamos. Dios nos diseñó para que vivamos dependientes de Él, dependientes de su amor. Pero los seres humanos hemos cometido los 2 males. Uno, ya vamos a ver a causa de Adán y Eva, que fue separarnos de esta fuente, y como necesitamos el amor como el aire para vivir, colocamos a los seres humanos a la entrada del canal. Y allí ponemos padre, madre, esposo, esposa, hijos, nietos, sobrinos, gatitos y perritos. Yo tenía una paciente que estuvo 8 años de duelo por un gatito que había perdido. ¿Sí? De los animales también podemos colocarlos como nuestra fuente de amor. Que esta parte es dura, pero es necesario decirlo para que abramos nuestros ojos. No es la idea acusar, sino que podamos darnos cuenta de las cosas. ¿Cómo se llama en la Biblia cuando colocamos a otra persona o a una piedra o a una madera en el lugar que le corresponde a Dios? Idolatría. Idolatría. Toda vez que estamos esperando de alguien que sea nuestra fuente de alegría, nuestra fuente de amor, un ser humano, ¿estarían de acuerdo que estamos cometiendo idolatría? Porque estamos esperando de un ser humano aquello
que solo debemos esperar de Dios. ¿Recuerdan la lista de necesidades espirituales? Sí. Afecto, justicia, libertad, verdad, comprensión, paz, armonía, etc. Cuando yo me enojo con mi mamá porque no fue todo lo cariñosa que yo hubiera querido que fuera en mi infancia, y salvando las diferencias, ¿sí? Porque en los niños los padres ocupan durante cierto tiempo el lugar de Dios. Pero supongamos que ya no es en la infancia, que estoy ahora enojada por algo que pasó ayer con mi mamá. Yo soy adulta y ayer mi mamá no me hizo la torta que a mí me gustaba, no sé. Y entonces yo me enojo. ¿Qué estoy demostrando? ¿Que estoy poniendo a Dios en su lugar o estoy poniendo a mi mamá en lugar de Dios? Mamá en lugar de Dios. Estoy poniendo a mamá en lugar de Dios, porque estoy esperando que ella, esperando tomar aquello que necesito tomar de Dios, que Dios me diseñó para que lo tome de Él, yo lo estoy queriendo tomar de un ser humano. Estoy pensando cómo ir a algún caso práctico, así nos damos cuenta con algo práctico, ¿sí? El dinero, el trabajo. El dinero, el trabajo, ¿cómo sería? Sí, porque también a veces queremos depender del dinero o del trabajo para satisfacer todo. Sí. O de los seres humanos que nos proveen el dinero. Claro. ¿Sí? Exacto. Yo siempre digo, no quisiera nunca trabajar para seres humanos. ¿Sí? Que Dios provea mis necesidades y yo trabajo para Dios, pero no confiar en mi especialidad son las obras sociales, ¿no? No sé si aquí tienen. No quisiera nunca depender de lo que me vaya a pagar o no las obras sociales, o hacer huelga o dejar de hacer huelga porque no me pagan suficiente. No quiero depender de aquellos, de seres humanos. Yo voy a trabajar. Y el que me va a pagar, ¿quién va a ser? ¿Los seres humanos o Dios? Yo quiero confiar y vivir confiando que el que va a proveer y va a proveer el pago a través de quien sea, a través de las obras sociales o de quien sea, va a ser Dios. ¿Sí? Bien. ¿Aguantan un poquito más de esto teórico? Sí. Y después vamos a algo más práctico. ¿Sí? Bueno, porque esto que presento ahora, les voy a contar, este es el hijito, después les voy a presentar la mamá y después la abuelita. ¿Sí? Esto que estamos viendo ahora deriva de otra ley y a su vez deriva de otra ley. Así vamos haciendo la secuencia hacia atrás. Las animaciones al pasarlo de un pendrive a otro se me han ido descompaginando. ¿Por qué le llamamos la ley de la vida y le llamamos la ley fundamental de la naturaleza? Y déjenme volver un poquito atrás, porque aquí vamos a ver algo. Lo que quería ahora era comentarles que me van a escuchar a mí decir, y si después van a mirar otros videos o leer los libros, van a escuchar la ley de la vida, la ley fundamental de la naturaleza, la ley de causa y efecto, tomar para dar. Todo eso son sinónimos. ¿Sí? Para que nos vayamos orientando. Entonces, vamos a ver de dónde se origina este tomar para dar, porque parece una cosa tan extraña, ¿no? De paso, está tomado, la expresión está tomada de la primera página del libro El deseo de todas las gentes. Dios con nosotros. Creo que es el capítulo Dios con nosotros, pero es la primera hoja, ¿sí? Donde se explica este circuito de benevolencia. Y ella, la señora White dice, todo en la naturaleza toma para dar. Cristo mismo tomó, pero no para sí, sino para dar. Y esa es la gran ley del universo,
o la gran ley de la vida que rige todo el universo creado, ¿no? Veamos un poquito de dónde, o la abuelita de esto, sí, de dónde viene esto, de dónde viene. En la naturaleza encontramos diversos tipos de leyes, ¿sí? Allí mencioné dos. ¿Conocen la ley de la gravedad? Sí. ¿Sí? ¿Alguien duda de que si yo suelto esta lapicera va a caer? No. No, porque las leyes de Dios son inmutables, no cambian, son universales, ¿sí? Todo lo que decíamos no cambian. La ley de la gravedad, la ley de los líquidos, lo pongo así en forma general, pero ¿a qué temperatura tiene que llegar el agua para transformarse en gas? A 100 grados centígrados, a una atmósfera de presión, ¿no es cierto? ¿Qué otras leyes naturales conocemos? ¿El tiempo? Sí, podríamos decir la ley de la aceleración, que involucra el tiempo. Hay muchas leyes que involucran el tiempo, ¿sí? Newton hacía fórmulas y fórmulas con el tiempo. Bueno, podemos poner todas las leyes que queramos. La ley de la gravedad, la ley de los líquidos, o sí, del pasaje del líquido a estado gaseoso. Podríamos seguir enumerando leyes. Y todas esas las ubicamos como leyes secundarias. ¿Por qué secundarias y no fundamental o primaria? Aquí lo tienen, porque dependen de las circunstancias, ¿sí? Nadie dudaría que si yo suelto esta lapicera se va a caer, pero eso es porque estamos aquí en el planeta Tierra. Si nos vamos a la Luna, no opera la fuerza de gravedad, ¿sí? O opera de otra forma. Entonces las leyes secundarias se van a cumplir siempre y cuando las circunstancias, las condiciones estén dadas. Son leyes que van a cumplirse sí o sí. Tomando el ejemplo de el agua para transformarse en gas, para que el agua se evapore, eso también depende de las circunstancias, porque depende de la presión de la atmósfera. Si vamos más alto en la montaña se requiere más calor para que el agua hierva. Si vamos más a nivel del mar se requiere menos, ¿sí? Así que todo esto depende de las circunstancias externas. Pero la ley fundamental no depende de nada. Esa se cumple no importa qué circunstancias haya. Y es la ley de la dependencia de la energía. ¿Qué nos dice? Es una de las leyes de la termodinámica en la física. ¿Y qué nos dice? Que todo lo que funciona requiere energía. ¿Hay algo que funcione que no requiere energía? No. Si alguien lo encuentra, que me lo avise. Pero todo lo que funciona requiere energía. ¿Y esa energía de dónde proviene? ¿De adentro o de afuera de aquello que funciona? De afuera. Sí, exactamente. Todo proviene de afuera. La energía, esta computadora, por ejemplo, la puede almacenar por un breve tiempo, o mejor dicho, la batería de esta computadora, ¿no? La puede almacenar por un tiempo, pero si yo no la uso, ¿qué pasa? Se agota, porque se libera. No puede nada en la naturaleza conservar la energía, la tiene que liberar. Entonces, todo lo que funciona tiene que tomar desde afuera para después dar, ¿sí? Por eso les decía que esta es la abuelita de la ley de la vida. Tiene su sustrato en una ley de la termodinámica. La energía siempre debe provenir de afuera, la puedo conservar durante algún tiempo, pero la tengo que liberar, la tengo que dar. Y es lo mismo que la ley de causa y efecto. Todo lo que nosotros vemos que sucede tiene una causa, ¿sí? ¿Puede haber algún efecto sin causa? No. Todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿qué es? ¿Causa o efecto?
Efecto. Todo lo que podemos ver es efecto, ¿sí? Porque alguien lo hizo, alguien lo diseñó, alguien lo creó. ¿Puede haber un efecto sin causa? No, esta es la mejor forma que he encontrado para darnos cuenta de que Dios existe. Porque no puede haber un efecto sin que haya una causa. Es una ley. Y para aquellos que preguntan, y sí, pero ¿y quién creó a Dios? ¿No? Bueno, si Dios tuviera causa, si hubiera una causa para Dios, ya dejaría de ser causa. Porque si una causa tiene otra causa, deja de ser causa y pasa a ser efecto. ¿Sí? Por lo tanto, Dios, por ley, no puede tener causa. Tiene que ser Él la causa. No sé si los chicos tienen el videíto del efecto dominó. ¿No? O si lo pueden pasar ahora o más tarde. ¿Cuántos efectos se puede lograr a partir de una misma causa? ¿Uno o muchos? Muchísimos. ¿Sí? Dios es la causa de todo lo que existe en el universo. Y ya vamos a ver, no creo que esta tarde, pero mañana, cómo todo esto se aplica a la salud. ¿Sí? Porque con una causa alcanza para que tengamos cientos de efectos. Un pensamiento equivocado, un pensamiento sin amor, puede llevarnos a muchísimos efectos y a muchísimas enfermedades, porque solo hace falta una causa para tener muchos efectos. Todo efecto tiene una causa. ¿Recuerdan la historia dentro de la historia denominacional, lo que pasó con el doctor Kellogg? ¿Sí? Él había sido ahijado de la señora White, ¿no? Criado por ella lo tuvo desde jovencito. Y finalmente termina apartándose por adoptar ideas de panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es creer que Dios está en la naturaleza, ¿sí? Que Dios está en los árboles, en los pajaritos, y por ende en el ser humano, adentro no hay. Este grave error, el doctor Kellogg hubiera podido evitarlo si hubiera entendido la ley de causa y efecto, porque la ley de causa y efecto nos deja bien en claro que donde está el efecto nunca puede estar la causa. Allí donde hay un efecto nunca puede estar la causa. Van juntos, van relacionados, ¿sí? Causa y efecto. Dios es la causa, las plantas son el efecto, pero jamás Dios puede estar en las plantas, porque Dios es causa y las plantas son efecto, y causa y efecto nunca pueden estar juntos. ¿Tenemos el videito? Vamos, lo miramos. Una causa, fíjense cuántos efectos. La música suele ser bastante fuerte, así que bájenle el volumen. No se escucha directamente. Una causa. Miren todos los efectos. ¿Se corta ahí? No. Se pegó, no. Oh,
que me dijo que esto. Ay, sí. Oh, Bueno, creo que... No, sigue. Bueno. Llega hasta aquí. Ah. ¿Cómo? hola. La pluma. Bueno, creo que es... Bueno, vamos a mirarlo hasta el final. Sigue siendo desastres, ¿no? Bueno, no sé si falta mucho todavía. ¿Ya terminé? Bueno. Y todo empezó Con un botón. con un botón, ¿no? El tiempo. ¿Cuánto falta? Está terminando. Oh, A veces uno se... Para servirse un pan. Bueno, creo que no hace falta muchos más comentarios, ¿no? Una causa, los efectos más inesperados que podamos imaginar, ¿no? ¿Qué hubiera imaginado alguien que con tocar el botón del tocadisco iban a volar las plumas de la habitación, o se iban a qué sé yo, todas esas cosas? Bueno, una causa, muchos efectos. Así nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta, pero tenemos un pensamiento distorsionado, una causa, un pensamiento, y nos lleva a infinidades de efectos negativos en el ámbito de la salud, como estamos viendo, ¿no? De la salud de enfermedad. Entonces, todo efecto tiene una causa. Donde está la causa nunca puede estar, allí donde está el efecto nunca puede estar la causa. Y dado que el efecto tiene que estar afuera, y dado que la causa tiene que estar afuera, todo lo que funciona tiene que tomar para dar. Volvemos otra vez a la ley de la vida, el tomar para dar. Alguien había mencionado, estaba sentada por allí, ahora no sé si se cambió de lugar, pero alguien mencionó esta mañana que se le venía a la mente esta cita, y yo la tenía. Tanto las cosas del cielo como las de la tierra declaran que la gran ley de la vida es una ley de servicio. El Padre Infinito cuida la vida de toda cosa animada. Cristo vino a la tierra como el que sirve. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La ley misma de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza. ¿Recuerdan el ciclo del agua que veíamos? Y todo cuanto encontramos en la naturaleza, vemos que nada vive para sí, sino excepto el egoísta corazón humano.
La ley misma de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza. Las aves del cielo, las bestias del campo, los árboles del bosque, las hojas, el pasto, las flores, el sol en los cielos y las estrellas de luz, todos tienen su ministerio. El agua, el océano, el río y el manantial, todos toman para dar. De allí sale el concepto, la gran ley de la vida, la ley fundamental, tomar para dar. ¿Puedo leer un cortito, un texto cortito? Claro. De la causa-efecto. Sí, cómo no. Examina Cristo, página 9. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Porque nos ama. Exacto. ¿Sí? Todo cuanto Él hace, lo hace por amor y por beneficio de nosotros. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar ahora a ver si encuentro la otra. Entonces, volvamos aquí. Acá tenemos la respuesta a la pregunta del ejercicio múltiple choice, ¿sí? ¿Cómo es una relación saludable? ¿Solo tomar, solo dar, tomar y dar o ninguna es correcta? Bueno, la respuesta era ninguna es correcta. La forma saludable de relacionarme es: tengo una fuente de donde tomo todo lo que necesito, este soy yo, soy un canal, nada de lo que tomo me lo quedo, solo tomo para poder dar. No es solo dar, no es solo tomar, es tomar para dar, pero una fuente y un objetivo, ¿sí? Y el ser humano entre medio como un canal. ¿Cambia esto la mirada de la vida? ¿Cambia nuestras perspectivas de las relaciones? ¿Cuántas de las, pensemos en nuestras relaciones, ¿no? Esposo, esposa, hijos, padres, jefes, amigos. ¿Cuántas de nuestras relaciones hoy por hoy tienen el solo propósito de dar el amor de Dios a nuestras relaciones? Creo que si somos honestos con nosotros mismos, ninguna, ¿no? Es que ni siquiera sabíamos que funcionaba así. Es que ni siquiera sabíamos que funcionaba así. Exacto. A mí me cambió la vida conocer esto, porque yo me había pasado la vida buscando quien satisfaciera mi necesidad de amor. Y cambió todo. Y es tan lindo ver la vida desde la perspectiva correcta, porque yo no sufro necesidad y no soy dependiente, soy libre. Amén. Porque ya no dependo de que me digan muchas gracias cuando les llevo el perrito. Porque la gratitud está, digamos, la gratitud la tomo de Dios. ¿Está Dios complacido de que yo cuide a sus criaturas, a sus perritos? Sí, y de hecho para eso me puso Dios al ser humano en la tierra, ¿no? Para cuidar de las demás criaturas, de los animales. Así que, ¿por qué, en qué cabeza cabe, solamente en la cabeza de una mujer muy engañada como yo en ese momento, esperar que un ser humano me agradezca por haber hecho algo que es el propósito por el cual Dios creó al ser humano en la tierra? Pero yo quería que me agradezca, ¿no? Por el cuidado de Romeo. Y así, entendiendo esto, podemos ser independientes de los seres humanos y dependientes de quién tomamos, sí somos dependientes. Y saben, un amigo con quien compartíamos estos temas me decía: tú adoras aquello que mejor suple tu necesidad. Bueno, es otra forma de decir lo que decíamos antes, ¿no? Es idolatría colocar a un ser humano en el lugar que solo le corresponde a Dios. Este muchacho me decía: tú adoras aquello que mejor suple tu necesidad. Y me dejó pensando tanto, porque ¿cuál va a ser el tema de la gran crisis final? La adoración. Claro. ¿Sí? Si hoy
En estos tiempos peligrosos, volvemos a la cita del ancla. Si hoy, ahora, en estos tiempos, no aprendemos de la naturaleza humana, no aprendemos dónde está nuestra dependencia y permanecemos siendo dependientes de seres humanos, ¿qué va a pasar cuando venga la gran crisis? Vamos a ser Llevamos por la corriente. arrastrados, llevados por aquellos que nosotros creemos que mejor suplen nuestra necesidad. Bueno, aquí creo que esto ya lo vimos, me quedó duplicado. Bueno, vamos a esto. Yo les dije que tenía lo mismo presentado en 3 juegos de diapositivas, ¿se acuerdan? Ya vimos las celestes, ya vimos las verdes y ahora vienen estas con la viñetita roja. La ley de la dependencia, la ley de dependencia de la energía, ley fundamental de la naturaleza. ¿Todo lo que funciona requiere energía? Sí. Toda energía debe provenir desde Afuera. La energía puede ser almacenada por un cierto tiempo, pero después necesita liberarse. Ya lo vimos en la serie celeste. Lo que sigue lo vimos en la serie verde. Todo efecto tiene una causa, toda causa está siempre por fuera del efecto. Causa y efecto no se pueden separar, pero nunca pueden ser la misma cosa. ¿Qué pasó? Vamos un ratito al jardín del Edén. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, ¿verdad? ¿Cuál de los 10 mandamientos quebrantaron? Todos. Fíjense, ¿Adán y Eva son causa o son efecto? Son efecto. Cada uno de nosotros somos efectos. Y todo anduvo bien como efecto, o sea, siendo criaturas creados por Dios, somos efecto de la obra creadora de Dios. Todo anduvo bien en este mundo mientras Adán y Eva tuvieron en claro que eran criaturas, que eran efecto. Pero en el jardín del Edén se apareció Satanás disfrazado de serpiente y les dijo, así que Dios les dijo que no coman de los árboles del huerto. Si ustedes comen, van a ser como Dios. Y empezó a saborear del fruto, ¿no? Si ustedes comen, van a ser como Dios. Ser como Dios es pretender que el efecto se transforme en causa. ¿Qué ley quebrantaron Adán y Eva? La ley de causa y efecto. Aquel que es efecto, que es criatura, pensar que puede transformarse en creador o causa es quebrantar la gran ley de la vida, la ley fundamental del universo, la ley de causa y efecto. Pensar que yo puedo llegar a ser, que yo que soy criatura puedo llegar a ser creador, o que yo que soy efecto puedo llegar a ser causa, es ir contra la ley de Dios, la ley de causa y efecto. Todo lo que funciona tiene que tomar primero para luego dar. Nada existe por sí mismo y nada fue creado para sí mismo. Nada existe ni funciona para sí mismo. La ley del... A ver, volvamos a esta diapositiva un ratito. Acá. La gran ley de la vida, la ley del servicio por amor. ¿Qué otra cosa puedo tomar si me relaciono con Dios y mi relación con Dios es la correcta? ¿Voy a poder tomar otra cosa de Él que no sea amor? No. Voy a tomar amor de Dios y por ese amor voy a servir. La gran ley de la vida, la ley del servicio por amor. Otra forma de expresar lo mismo. Yo les decía que tiene muchos sinónimos. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Son la ley de la vida los 10 mandamientos? Al menos están construidos sobre la ley de la vida. La primera tabla, ¿de quién nos habla? De Dios. De Dios. Dios es la fuente de donde tenemos que Tomar. tomar. La primera tabla nos prohíbe tomar de nadie más excepto
concepto que no sea Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, no tomarás el nombre de tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios es el creador. La primera tabla nos muestra que Dios es exclusivo, no puede haber otro Dios, no puede haber otra fuente para el ser humano, es contrario a la ley de Dios que tomemos amor de otros seres humanos. Es excluyente la fuente. Y la segunda tabla nos muestra a quién tenemos que dar. Y ahí entran todas las personas, el prójimo. Cuantas más personas podamos dar de aquello que hemos tomado, tanto más bendición para nosotros, tanto más felices vamos a ser. Antes de conocer la ley de la vida, yo solía, cuando viajaba, buscar en los colectivos el asiento individual, el solito, donde iba yo solita para que nadie me moleste, para que pudiera trabajar, etc. Luego de conocer la ley de la vida, si viajaba, buscaba el asiento del medio, es el más incómodo, pero no importa, si tenía uno de un lado y otro del otro. Si este no me quería escuchar, capaz aquel me quería escuchar y yo podía compartir, porque el mayor beneficio del ser humano está en el dar, en el compartir, en aquello que hemos tomado de Dios, poder darlo. Y el dar es incluyente, se incluye a todos, seres humanos, sin distinción, animales. Como en un espejo, la ley de Dios revela nuestro pecado y la necesidad de un Salvador, Jesucristo. ¿Y el conflicto? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo me preguntaba antes, ¿cómo puede ser que yo desde chiquita me aprendía los salmos? Y creo que habré tenido unos 8 años más o menos cuando mi mamá me enseñó el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y yo decía, está fenómeno, o sea, como poesía está precioso, pero ¿cómo puede alguien meditar en los 10 mandamientos de día y de noche? ¿Qué más podés sacar? Ahora, 30 años más tarde, el Señor me llevó a entender que realmente cuando uno ve la ley que subyace los 10 mandamientos, uno puede meditar en ella de día y de noche, y continuamente, y en todo momento, y en toda conducta del ser humano, y en toda cosa de la naturaleza, uno puede estar leyendo esa ley y viendo qué hermosa que es, o por la antítesis, qué feo que son las cosas cuando no se cumple la ley de Dios. Alguien estaba diciendo algo. No, estaba pensando en lo de la ley y haciendo lo escatológico, que al final, en el conflicto final, el ataque tiene que ver con la primera tabla de la ley, porque es adorar al dragón y la bestia, hacerse la imagen, blasfemar el nombre del Señor y adorar en el día que no corresponde. Exacto. Exacto. Y tiene que ver con la adoración. ¿Y adorar qué es? ¿La adoración dónde está? ¿Del lado del dar o del lado del tomar? Del lado del tomar. Sí. Adorar a Dios no es darle nada a Dios. Nosotros tenemos la idea que adorar a Dios es darle nuestros cantos, darle nuestras oraciones. Error. Adorar a Dios es entender que Él es el único que suple mis necesidades y recurrir a Él y solo a Él para suplir mis necesidades. Tú adoras a aquel que mejor suple tus necesidades. Es dependencia de Dios. ¿Sí? Sí, una mano. Entonces, el caso de Eva cambió la causa. Porque no tomó de Dios, sino que tomó de Satanás. Exacto. ¿Y qué es lo que cambió su fuente de donde tomar? ¿Sí? Hizo el switch, en lugar de tomar la información que le daba Dios, tomó la información que le daba la serpiente. Y la dio. Y la dio. Y se la dio, lamentablemente ya tergiversada, se la dio a Adán y Adán la tomó tergiversada.
no sé si esta tarde o mañana vamos a ver puntualmente eso, qué pasó en el huerto de Edén, cómo interviene la confianza, la formación de nuestro carácter. Van a ver que termina siendo, vamos a entender mucho mejor la salvación por la fe, porque todo comienza con la fe y allá en esta cadena de causa y efecto termina habiendo salvación, pero todo comienza con la fe. Esta última diapositiva, esta es una de las que hace el Dr. Miller, no la he hecho yo, pero para aquellos que ya están familiarizados con sus presentaciones o sus libros, otra diapositiva para graficar lo mismo, los dos tipos de relaciones que tenemos que tener, solo que acá en lugar de estar presentados a la derecha y a la izquierda, están presentados arriba y abajo, ¿sí? Arriba va a estar Dios y abajo los seres humanos. Entre medio, el ser humano, esto es un ser humano con su espíritu, su cuerpo. Entonces, de Dios, ese óvalo simboliza a Dios como el alfa y la omega del circuito de beneficencia. Ahí ya vamos entendiendo un poquito. Dios es el origen del amor, de Él sale el amor y todo a Él vuelve. Entonces, el ser humano, cuando su identidad es correcta y se da cuenta que es criatura, que es efecto y no que no se cree lo que Satanás dijo, que podía ser como Dios, sino que su identidad de criatura es correcta. Cuando la identidad está correcta, entonces, esto es lo que le pasó, así es como vivían Adán y Eva en el huerto de Edén previo a la caída, ¿sí? Ellos, mientras su identidad era la correcta y ellos sabían que eran criaturas y no dioses, tomaban la palabra de Dios, creían en Dios, y lo que Dios les decía era lo que entraba en sus mentes, en sus espíritus, y ellos lo creían, y la unión, y así a través de ellos creer lo que Dios les decía, se conformaba la unión con la fuente. Eso es el tomar, ¿sí? Incorporar la información que Dios les da. Y cuando eso ocurre, obviamente confían en esa información y como todo lo que entra tiene que salir, entonces sus decisiones eran acciones en obediencia a la información que habían recibido y no comían de la fruta que no tenían que comer. ¿Sí? Sus acciones sobre el ambiente, sobre la gente, eran las correctas. No comían de la fruta que no tenían que comer, hacían la tarea que tenían que hacer. Entonces, junto la relación con Dios y la relación con otros, con su ambiente, con otros ángeles, con otros seres humanos, etc., juntos cumplían la tarea, el propósito por el cual fueron creados. Tomar para dar. Vivían de lo que Dios les decía y daban a los otros ángeles, o entre ellos, o a los animales, aquello que Dios les había dado. Así se cumple el propósito. Y cuando cumplimos nuestro propósito, tenemos garantizada la felicidad. ¿Sí? Bueno, estamos ya justito, 5:25, tenemos 3 minutitos si hubiera alguna pregunta ahora, aunque las preguntas grandes las vamos a dejar para el domingo, pero si alguna por allí está dando vuelta y no los deja muy tranquilos, ¿sí? Sí. A ver. Tengo una duda. Se dice que la parte que dice que somos dependientes, que no podemos ser dependientes, por ejemplo, del amor de otra persona porque tenemos que depender como del amor de Dios, ¿cierto? Ajá. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, un niño? Es dependiente del amor de sus padres, porque si no, obviamente cuando sean adultos son personas con autoestima baja, con problemas, que de hecho tienen que ir al psiquiatra para ver sus problemas. ¿Qué van a hacer con ese niño? No le van a decir, no, es que ahora tú tienes que depender del amor de Dios, no de tus padres. Y si el niño es ateo. Ahora nosotros podemos entender eso. Ahora, ¿cómo es el circuito correcto? Que nosotros dependemos obviamente del amor de Dios. Pero si alguien que ya viene, por ejemplo, con este problema de niño, va a ser difícil que pueda a lo mejor entregar o amar a otras personas si a él no le entregaron amor, entonces no va a hablar de lo que no conoce. Y lo otro también definir, por ejemplo, hemos hablado de amor, pero definir amor. ¿Qué es amor?
Ah, bueno. Es como definir a Dios. Amor, yo le diría la definición más... Dios es amor. La primera, Dios es amor, por eso digo, definir el amor es definir a Dios, no es fácil, pero para que lo podamos entender y ver la diferencia con lo que habitualmente entendemos por amor es buscar el beneficio de la otra persona y no el mío propio. ¿Sí? En cuanto a los niños, naturalmente que hasta que son capaces de pensar en forma abstracta, su papá y su mamá cumplen la función de Dios para ellos. Pero es tarea del papá y la mamá, ni bien nacen, comenzar a destetarlos, a enseñarle a ese niño a depender de Dios y no de papá y mamá. Cosa que se puede lograr en distintos momentos, en distintas personas. En el caso de Jesús, a los 12 años ya estaba completamente espiritualmente destetado. ¿Recuerdan cuando se perdió en el templo que dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar? O sea, él tenía una relación con Dios y eso quedó bien claro. En cuanto a los niños que no han recibido el afecto de sus padres y ahora de adultos pueden tener estos problemas de todos los que conllevan, es tan liberador para ellos enseñarles que tienen otra fuente, que ahora de adultos pueden suplir todo aquello que les faltó de niños, ahora lo pueden recuperar. Es sumamente, y ahí está la belleza de este mensaje, ahí está la sanación que trae, porque puedes mostrarle a la persona, yo le llamo, es recuperar el retardo del crecimiento intrauterino. ¿Sí? Allá. Cuando un bebé intraútero no está muy bien nutrido, nace con un retardo del crecimiento intrauterino, pero si lo alimentamos bien, ¿cuánto demora en recuperar? Rápido. ¿Sí? Si un adulto tiene problemas así llamados emocionales, en realidad son espirituales, por falta de afecto, tiene un retardo del crecimiento emocional por falta de afecto, cuando tú le muestras y le muestras cómo ha sido diseñado para funcionar y le señalas cuál es su verdadera fuente y él lo entiende y lo aplica, así recupera todo aquel atraso que ha tenido durante mucho tiempo. Sí. Usted como profesional de la salud mental, ¿cuánto, por ejemplo, al atender paciente y al explicarle esto, cuán rápido se recuperan y en cuánto tiempo logran comprender esto? No existe una regla fija. Hay personas que en 10 días lo vieron, lo entendieron, vinieron a todas las consultas, llegaron, insisto, ¿no? Llegaron a ver el corazón del mensaje de la ley de la vida, porque después uno puede seguir ampliando por la eternidad, podemos seguir ampliando, pero llegaron a ver lo esencial y en 10 días les cambió la vida. Y hay gente que lleva años. Y no. Y mucho depende, ¿sabe qué me he encontrado? Mucho depende de la memoria. Hay gente, la gente con adicciones lo entiende, se da cuenta, hoy lo entendió, lo aplica, mañana pasado ya no se acuerda más nada. Y hay que empezar de vuelta. ¿Por qué creen que lo aprendí también yo? Porque hay que repetir y repetir y repetir y volver a mostrar y buscar otro ejemplo y explicarle. ¿Sí? Hay gente que lo aprende así rápido y lo aplica rápido, hay gente que lo aprende y no lo aplica, hay gente que no lo aprende y le cuesta mucho tiempo, y hay gente que después de muchos años lo entiende y dice, ah, eso era. Hay de todo, no le puedo decir así una generalidad. Pero se recupera, el que lo entiende, logra Y lo aplica. Y lo aplica. Porque acá tenemos dos pilares importantes. Una cosa es conocer y entender,
y otra cosa es aplicarlo. Aplicarlo. Y ya vamos a estar viendo que es muy cuál es el problema del ser humano que no nos permite aplicar. Ahí entra Cristo. Porque entenderlo es relativamente sencillo. Aplicarlo es otra historia, y a menos que Cristo sea mi sanador, podré seguir pedaleando en el dulce de leche y no va a pasar nada. ¿Hay una pregunta en internet? Sí, desde YouTube, César Caro hace la siguiente pregunta. Dice, ¿ha trabajado esto con pacientes con trastornos de personalidad, siendo uno muy complejo el trastorno de personalidad narcisista? ¿Cuál es su experiencia? Gracias. Trastorno de personalidad narcisista se caracteriza precisamente, bueno, ya vamos a hablar, creo que en el próximo bloque, sobre el engaño del corazón. ¿En qué consiste el corazón? ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es el problema de identidad? No hemos tocado ese tema. Pero todos los seres humanos nacidos de Adán y Eva traemos un problema aquí, en nuestra identidad. En lugar de ser criaturas, creemos, al igual que Adán y Eva, que somos Dios. El narcisista tiene esto muy exacerbado. Es gente que realmente se cree que es el centro del universo, que todo el mundo está para servirlos a ellos, ¿sí? Son personalidades bien complejas. Sí he trabajado con ellos y la pregunta es ¿cuál es su experiencia? De los dos casos, he tenido alguna gente que ha logrado ver su problema y ir a Cristo para la solución, y he tenido alguna gente que no lo han visto, por lo menos no hasta ahora. Insisto, la vida de estas personas sigue, quizás en algún momento lo puedan ver. Pero no hay oscuridad tan grande a la que la verdad, la luz de la verdad no puede llegar. Puede ser el peor narcisista, el más engreído, el más creído, el más pedante, pero la luz de la verdad llega y transforma a toda persona, mientras que la persona esté dando lugar a la verdad, ¿sí? Y la verdad nos la muestra la ley, ¿sí? La ley nos muestra nuestro problema, no nos trae la solución, pero nos muestra el problema. Y si con la ley puedo ver mi problema y luego ir a buscar la solución, no hay nadie que quede excluido, por más narcisista que sea. Muy bien, terminamos por aquí y nos encontramos dentro de una media hora, ¿sí? No, perdón, nos encontramos, les dejo aquí, la cena. en media hora es la cena Y y después 19 horas. 19 horas nos vemos.